El presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, mostróse de acuerdo este jueves con adelantar las elecciones presidenciales como una eventual salida a la crisis política en el país centroamericano después de que al presidente Manuel Zelaya lo derrocaran en un golpe de estado el domingo pasado. Entrugado por si iba a estar dispuesto a adelantar las elecciones presidenciales programadas para el 29 de payares, Micheletti respondió que estaba de acuerdo de fechu, siempre que se desenrollaren en el marco de la ley. Al parecer no tiene ninguna objeción, si esa es la manera de solucionar los problemas actuales de Honduras. Además comentó ante los periodistas que no se deben oponer a un referéndum en el que los hondureños decidieren la vuelta de Zelaya al poder, aunque esclarió que no lo iba a hacer en este momento tan difícil para el país. El mandatario interín afirmó que va a acoger al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Isurza, que llega al país acompañado de una misión para hablar de la crisis política. Insulza y es bienvenido, todos los países del mundo son bienvenidos, o por lo menos eso dice Micheletti entre las cámaras. La Comisión Europea va a permitir que las televisiones públicas ofrezcan servicios de pago financiados por el Estado siempre que estos satisfagan las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la competencia y el comercio transfronterizo. Esta es una de las principales novedades incluidas en las nuevas reglas comunitarias sobre financiación por parte del Estado a los servicios públicos de televisión que adoptó esta semana el Ejecutivo Comunitario. Tratase de adoptar las reglas vigentes que llevaban ya desde el año 91 al nuevo entorno tecnológico. Las televisiones públicas van a poder a partir de ahora utilizar la financiación del Estado para ofrecer servicios en nuevas plataformas como Internet o la televisión per móvil. Eso sí, Bruselas reclama a los Estados que, antes de autorizar estos nuevos servicios, examinen si cumplen los requisitos para satisfacer necesidades de la sociedad y dando al máximo las distorsiones de competencia. L'avión d'Air France que se precipitó al Atlántico el pasado 1 de junio cuando cubría la ruta de Río de Janeiro a París con 228 pasajeros no se destruyó en pleno vuelo y parece que chocó con la superficie del agua en línea de vuelo con una fuerte aceleración vertical, según el primer informe preliminar presentado por la Oficina de Investigación y Análisis. El responsable de este organismo encargado de presentar el informe, Alain Berlung, explicó en rueda de prensa que la investigación continúa y que van a seguir buscándose las caixes negras del aparato hasta el próximo 10 de junio. De la misma manera, indicó que el análisis de los mensajes del avión siniestrado indiquen una incoherencia en la velocidad medida por los sensores. Dicho también que el Airbus A330 no presentaba ningún problema técnico en antes del despegue y que la situación meteorológica en la zona de convergencia intertropical donde se produjo el accidente y era la típica de la estación sobre el Ecuador. La Marina israelí interceptó esta semana un barco de la organización Free Gaza que trataba de llevar ayuda a la franja, rompiendo el bloqueo israelí, y obligólo a navegar hacia la ciudad portuaria de Ashdod, según informó el ejército de este país. Previamente, la Marina arrodeó a la embarcación y pidió a los activistas de la organización con base en los Estados Unidos que retrocedieran, dado el riesgo para la seguridad en la zona y el bloqueo. Por embargo, el barco siguió avanzando y entró en aguas de la franja de Gaza, tras lo que las fuerzas navales abordaron la embarcación, según explicaron responsables de las fuerzas armadas israelíes. El comunicado emitido por la Oficina de Voceros de las Fuerzas de Defensa israelíes calca en que cualquier organización o país que quiera transferir ayuda humanitaria a la franja de Gaza puede hacerlo legalmente a través de los cruces establecidos entre Israel y la franja de Gaza con coordinación previa. De la misma manera, esclarearon que la ayuda humanitaria que sale al control del barco va a transferirse a la franja de Gaza, sujeta a autorización. Israel endureció el bloqueo a la franja en el 2007 después de que Hamas se hiciera con el control del enclave, donde viven 1,5 millones de personas. Pero no es la primera vegada. La Marina israelí que patrulla las aguas de Gaza interceptó en otras 2 ocasiones a los activistas de este grupo, tentando de llegar hasta la franja.